En esta mañana, en la cuarta serie, ya dije hace tiempo de que íbamos a parar en toda esta temporada en lo que tiene que ver con emociones sanas. Para mí es súper importante, pero también para el Señor, que nuestras emociones estén sanas. Hablábamos acerca de que somos seres tripartitos y hablábamos de espíritu, cuerpo y alma. A veces el cuerpo, algunos lo cuidan más que otros y van al gym y está bien. Es uno de los retos que yo tengo en el futuro. Hay otros que se invierten toda su fuerza y energía en lo espiritual y tiene su importancia, evidentemente, porque somos seres también espirituales. Pero había una parte, y es la parte del alma, donde están nuestros sentimientos, pensamientos y emociones. Y ahí es donde estamos parados por cuarta semana. Yo de la fuente que he estudiado, de la fuente que he leído, de la fuente que estoy aprendiendo en un libro que compartieron conmigo, es de la fuente donde estoy compartiendo contigo todo lo que Dios me está hablando en este tiempo. Y es necesario que nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos estén saludables. Hay un texto en la palabra donde dice el libro de Isaías. Si puedes venir conmigo, Isaías capítulo 41. Dice la palabra, Isaías 41, 10. Dice, no tengan miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No sé cuántos de vosotros habéis podido experimentar en algún momento de la vida cómo Él te ha dado fuerza y te ha ayudado en medio de tu camino. Para nosotros gozo es uno de los resultados de ver a Dios en cada paso. Había un momento donde teníamos que ponerle pegatina a 40 sillas y solo éramos Miriam y yo y algunos más. Y ese día amanecieron mucha gente en la iglesia. Y 2000 flyers. Y esa gente Dios mandó, ese día mandó Dios a gente. Creo que vino Yumaira con 3 amigas, ¿no? Creo que vino Yumaira, era una de las primeras veces que venía. Y venía con 3 amigas, ya nunca más vinieron. Yo creo que se fueron asustadas. Si cada vez que vamos a ir allí nos van a hacer pegar 2000 pegatinas, no vamos más. Pero es un remanente, gozo de ver a Dios en cada momento, ayuda, como recibimos de la iglesia hermana de Sevilla, ayudas como van a venir a lo largo del camino, apoyo como vino David, ¿no? Cómo va a venir diferentes hermanos, diferentes colaboraciones. Y escúcheme bien, cuando usted no tenga fuerza, Dios nos va a dar la fuerza necesaria, porque su palabra dice que Él nos va a sostener. Por eso yo siempre hago hincapié en una palabra profética que soltaron para mi vida y decía, tendrá las fuerzas del búfalo. El medidor de que Dios está conmigo es que yo tengo fuerza. El día que pierda esa fuerza de parte de Dios, tendré que analizarlo como Sansón. Vamos al grano. Hablamos del ABC. No son los estudios esos que nos daban para bautizarnos, sino era del acontecimiento, de la valoración y de las emociones. De en medio de los acontecimientos, traer una valoración correcta para que nuestras emociones no sean lanzadas de cualquier manera, sino que fueran equilibradas. Hablé acerca de la ira. La ira corresponde a una serie de injusticias. Hablamos acerca de que la ira nos puede llevar a hacer cosas que con el tiempo terminemos arrepintiéndonos. Hablé acerca de la tristeza la semana pasada. La tristeza es un acontecimiento de pérdida. Y en esta mañana, te voy a hablar acerca del miedo. Diga conmigo el miedo. ¿Cuánto en algún momento de vuestra vida habéis tenido miedo? Tú tienes miedo. Te tienes que casar, tienes que tener miedo. Miedo dice... La definición dice miedo que aterra, que paraliza, que responde a algo malo que va a ocurrir y no tengo los recursos para afrontarlo. Todos en algún momento u otro hemos sentido miedo en nuestra vida. Todo lo que estamos pasando por alguna área de miedo, de parálisis, todos los que estamos enfrentando un tiempo de cierta incertidumbre y el miedo se apodera de nosotros. En esta tarde juntos vamos a enfrentarlo y vamos a nutrirnos de herramientas para poder vencer el miedo. Porque no hemos sido seres creados para vivir bajo un espíritu de miedo.
sino de valentía y de dominio propio. Dice los fundamentos del miedo. ¿Por qué hay miedo en cada uno de nosotros? Porque un niño que nace recién nacido no sabe a lo que se enfrenta. Si tuviera miedo, no saldría de la barriga de su madre. Los fundamentos de los miedos que hoy tú y yo enfrentamos son creencias que hemos desarrollado viendo, uno, películas de terror, películas de miedo. 2, situaciones de nuestra infancia. 3, traumas de nuestra adolescencia, de nuestra juventud. Tiene mucho que ver los miedos que hoy enfrentamos, cómo crecimos, de qué tipo de gente, de qué tipo de papá, de mamá, de qué tipo de familia. En un contexto donde manifestaban los miedos en diferentes expresiones, de diferentes maneras. Tengo una frase: miedo que son mentiras, pero termina instalándose como verdades en nuestra vida. No todos los miedos que hoy tú y yo tenemos son verdades. Una cosa es sentir miedo y otra cosa es tener miedo. ¿Es malo tener miedo? ¿Sentir miedo? Si es disfuncional, sí. Si es funcional, no. Puedo tener miedo a la velocidad. Puedo tener miedo a montarme a una moto. Puedo sentir respeto, miedo. Y otra cosa es vivir bajo un espíritu de miedo. Y por mucho que me digan, jamás me voy a meter en un ascensor. Que me lo digan a mí. Yo lucho con ese miedo. Y tiene que ver con la infancia. Yo recuerdo el momento allá en el colegio cuando mi colegio lo tiraron y tuve que ir a otro colegio con todos mis compañeros a estudiar en la tarde. Había un túnel en el patio donde salíamos y en medio del túnel había como una raja. Y ahí en medio de ese túnel tiraban arena, la manera de jugar. Y una de las veces que yo me metí en ese túnel por el cual entraba súper justo, no hace falta que lo especifique, pero entraba súper justo. Y una vez me taponaron la salida por la que entraba y la salida por donde debería de salir, la entrada y la salida. Y me quedé ahí en medio y me tiraban arena. Y a partir de ese día yo quedé traumatizado con quedarme encerrado en un ascensor, en un túnel, etcétera. El temor tiene que ver con cuidar algo para no dañarnos. Toda persona, y esto escúchalo por favor, toda persona bloqueada, que no avanza y no se desarrolla funcionalmente, el resultado de lo que le ocurre y lo que está aconteciendo en su vida es miedo. Está cagadito de miedo. Una de las características del miedo es bloquearnos y paralizarnos. En muchas ocasiones ocultamos el miedo en el nombre de la prudencia. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Yo recuerdo mi viaje a México, donde tuve que solventar muchos miedos allí. Yo no me acuerdo qué predicaron, no me acuerdo qué cantamos, pero sí me acuerdo de que tuve que enfrentar miedo. Miedo a ponerme una serpiente encima. Miedo a tocar diferentes reptiles. Miedo a montarme en una barca. Miedo a montarme en un ascensor. Miedo a ir a la montaña. La falsa prudencia traerá como resultado miedo. Hay muchos que camuflan sus miedos detrás de la prudencia. Tengo un ejercicio para ti y para mí. 2 recomendaciones. Y tengo un cartel también ahí preparado. Atento a esto. El pecado debemos confrontarlo huyendo. El miedo y el temor debemos confrontarlo con verdades fundamentales. No se confronta de la misma manera. Segunda de Timoteo 2. Ahí dice Pablo, capítulo 2, 21 al 23. Le está diciendo a su niño: si te mantienes puro, será utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estará listo para que el maestro te use en toda buena obra. Huye, diga conmigo, huye
de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleito. Pablo le habla a Timoteo y cómo le recomienda que enfrentaran las pasiones juveniles. Huyendo. El consejo para ti y el consejo para mí, en el PowerPoint que he puesto, ¿cómo debemos de enfrentar el pecado? Huyendo. Cuando haya una situación de conflicto, cuando haya una seducción por parte de una mujer o por parte de un hombre, no te creas fuerte. Huye. Cuando haya un momento donde tus compañeros están haciendo cosas que deshonran a Dios, no te creas el King Kong de la patrulla. Huye. Y súper importante, dice Filipenses, el miedo, antes de ir a Filipenses, el miedo y el temor debemos de confrontarlo. Por eso no puedo vivir bajo un espíritu de miedo y de temor. ¿Cómo van a ir las cosas? Bien, ¿es cierto? ¿Cómo te van a ir las cosas? Bien. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, el miedo tiene que ser confrontado con una verdad fundamental como es Filipenses 4:13. Tú y yo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El hecho de que yo diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no significa que el miedo se va corriendo. Va a estar presente, va a estar día y noche, pero mi corazón y mi mente y mi espíritu y mi alma, que es de lo que estamos tratando ahora, se va a terminar por doblegar a Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay 4 consejos prácticos. El primero, con todo lo que tiene que ver miedo. El primero, vamos juntos. Aprender a correr riesgo. Algo que me aburre del cristianismo es que no corremos riesgo. Lo guardamos todo atrás de la prudencia. Atrás de la calma. Vamos a comprar una pantalla. Lo que vale. Y sin embargo el hermano se va y se compra un coche. Un Hammer, un Audi. Eso sí que vale pasta. Corre riesgo. Dice ahí, aprenda a correr riesgo. El miedo te paraliza tanto que lo menos que queremos es correr riesgo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendamos a ser valientes. Podemos confrontar los temores. Ocasiones en la primera de cambio no se nos va a ir el miedo. En otra tendremos que seguir hasta que se rompa, pero nuestro espíritu, basado en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene que ser un espíritu de correr riesgo. El salir a la calle es correr riesgo. O sea, no teníamos recursos para salir a la calle. Es correr riesgo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando nacía esta iglesia en el salón, al local pequeño, fue un todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No había un cheque en blanco. Del local pequeño al local grande, fue otro paso que ese ya fue. Madre mía, tierra trágame. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No pierdas la valentía a causa del temor. Aprende a correr riesgo con verdades fundamentales en la palabra. Equilibra tu vida. Si somos valientes para una gran adquisición de una gran casa, seamos valientes para que el reino avance. Bien, yo lo tengo claro. Mi próxima casa no va a ser de 80 ni 90 mil euros. No quiero casa. Próxima casa tiene que tener 4 habitaciones, un almacén, una oficina y una piscina como la que tiene Juan Carlos. No he pedido tanto, ¿no? No es tan grande tu piscina, ¿no? Chiquitita, ¿no? Está bien. 2, aprenda a confrontar los temores en nuestra mente donde Dios gane terreno. Muchas ocasiones el miedo gana terreno en nuestras vidas por encima de las verdades fundamentales de Dios. Dice 2 Corintios, capítulo 10, del 3 al 5, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos.
Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. La fortaleza que se han levantado como aparentes verdades, pero rigen nuestro comportamiento a llevarnos fuera de la voluntad de Dios, que no vivamos bajo fortalezas mentales. Debemos de aprender a confrontar nuestros temores, donde pueda prevalecer las verdades fundamentales de la palabra de Dios, por encima de nuestros argumentos, por encima de nuestros pensamientos. Con armas de oración, palabra, ayuno, liberación y compartir los unos con los otros, podremos aprender a confrontar nuestros temores, a confrontar nuestros pensamientos, donde Dios gane terreno. Por eso es súper importante ese cafecito. Escúcheme bien, no es lo mismo tomar un cafecito con un cliente, con un compañero, con un amigo, que tomar un cafecito con alguien que comparte la fe como tú y como yo. No es lo mismo. No es lo mismo en medio de esa semana poder parar y poder tomar un cafecito. Hey, estoy pasando por este tiempo. Estoy pasando por esta adversidad. Estoy pasando por esta lucha. Y ahí poder orar juntos. El plan de Dios es que esas armas puedan destruir esas fortalezas mentales y derribar esos argumentos. Capturemos, dice 2 Corintios, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Tú y yo tenemos que aprender a confrontar los temores, los miedos en nuestra mente, donde Dios pueda ganar terreno. No nos movemos, no operamos bajo un pensamiento humanista. Nos movemos y avanzamos bajo verdades fundamentales bíblicas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te quede en el temor. Pregúntate en qué de todo lo que te trae el temor, en todo lo que uno siente, pregúntate detrás de todo eso, ¿en qué está Dios? Pregúntatelo. En ese momento de incertidumbre, de miedo, de pánico, de parálisis, pregúntate en qué, dentro de todo eso, ¿dónde está Dios? Analízalo. 3. Probabilidad contra posibilidad. Nosotros sí somos unos cracks con la probabilidad. Si hacemos un evento en la calle, Yumaira, tenemos muchas probabilidades de que la gente conozca al Señor. Así a veces hablamos. La definición de probabilidad, cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una persona se cumpla o suceda al azar. La probabilidad nos indica el 1%. Y el 1% de que va a acontecer, de que así va a ser. Y en muchas ocasiones, muchos miedos tienen que ver con las probabilidades que nos traen a nuestra mente. Y sin embargo, la definición de posibilidad dice que puede ser o suceder, o que se puede realizar, o sea, el 50 o el 50. Mitad para ti, mitad para mí. ¿Cuál de las dos son funcionales? La posibilidad. No la probabilidad. La probabilidad es el 1%. Imagínate, yo cojo por la calle Carvalho, que ahora está de moda, y me roban. Eso no implica que mañana si vuelvo a coger me van a robar. Solo fue el 1%. Lo mismo me libero los 10 siguientes años. Solamente hay una probabilidad, un 1%, de que pueda volver a acontecer. No es la posibilidad. Por lo tanto, no es lo mismo probabilidad y posibilidad. Cuidado, las probabilidades no deben de pararte. Diga conmigo, las probabilidades no deben de pararte. 4. ¿Y por qué te hablo de todo eso? Porque
Puede ser porque en una etapa te fue bien o en una etapa te fue mal. Ya tú cautivas y te arraigan el miedo de que todas las etapas te van a ir mal, te van a ir como te fue aquella etapa. 4. No dejemos que los miedos y temores se adueñen de nosotros. Confrontar el miedo y el temor, sea lo que sea, sin que logre paralizarte y sin que te pueda detener. No deje que los miedos y temores se adueñen de cada uno de nosotros. Si no te puedes subir a la escalera, el Domi te va a subir a la escalera. ¿Es cierto, no, Juan Carlos? Vamos a dale para arriba. Yo te aguanto los pies. Y cuando estaba arriba se sentía Spiderman, tranquilo, va. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 5, aprendamos quién somos. Dígale al que tiene a tu lado, aprendamos quién somos. Nos sentimos rechazados para afrontar las diferentes situaciones en nuestra vida. B, el futuro es malo, pero no estoy listo para afrontarlo. Cuando tú y yo sabemos quién somos, le podemos confiar nuestro futuro a Dios. Cuando tú y yo sabemos quién somos, le podemos confiar nuestro futuro a Dios. Cuando tú y yo no sabemos quién somos y tenemos serios problemas con la ilegitimidad, probablemente el miedo se termina apoderando de nuevo de cada uno de nosotros. Romanos dice en el capítulo 12, del 1 al 2, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cómo es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Buena, agradable y perfecta. Solo logran pensar de esa manera los que realmente saben quiénes son. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y para cerrar este mensaje, tengo 3 anotaciones. Para sacar el miedo de nuestra vida, la primera puerta que debemos de confrontar es confrontemos la muerte. Es la primera puerta que abrimos para que el miedo se apropie de cada uno de nosotros. Confronta la muerte. No tengas miedo a la muerte. 2, invierte tu tiempo acerca de conocer más acerca de la paternidad de Dios. ¿Quién realmente es Dios? El carácter de Dios, los atributos de Dios. A veces tenemos una imagen de Dios crucificado, en un juzgado, sentado para juzgarnos con una vara donde nos va a pegar. Cuando tú conoces el carácter de Dios, es cierto de que va a venir justicia, es cierto de que vamos a rendir cuenta de todos nuestros actos, pero escúcheme bien, hay gracia, hay misericordia, hay fidelidad, hay promesa para cada uno de nosotros. Y 3, y esto es clave, y quiero terminar con este punto, lo más importante es que podamos crecer en el entendimiento de la revelación del Espíritu Santo. Él es el que nos va a llevar a tener entendimiento de quién es mi Padre. ¿Quién es mi Padre? A todos los que están por primera vez viéndonos ahí en la pantalla, quiero hacerte una invitación. Si estás aquí y no lo has hecho por primera vez, una oración pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón, ahora es el momento. Repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Y te pido que entre a mi corazón como el Rey y el Salvador de mi vida. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a mi vida. Amén. Cantaría que nos escribiera, nos pudiera hablar en estos días y poder estar en contacto juntos.
Tengo 8 minutos. Me gustaría que no te despistara ahora. Porque hay una historia en Mateo. Dice Mateo capítulo 25. Dice, por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo. O sea, le está hablando a Dios. Alguien que desconoce a Dios. Le dice, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mira aquí, está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabía que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Guau. A, B, C. En el acontecimiento, hacer una valoración correcta nos va a llevar en una dirección o nos va a llevar en otra dirección. Él no hizo una buena valoración. No supo gestionar lo que Dios había depositado. En 1, 5, 3, 2, 1. Todos habían multiplicado. Todos habían gestionado. Todos habían participado. Sin embargo, él hizo una valoración errónea. Él lo definía como hombre severo. Y esto sí quiero compartirlo para nosotros. No podía irme sin compartir esto. Los psicólogos, los psiquiatras, ya nos tienen bien estudiados. Catalogan que tú y yo, muchos de nosotros, tenemos un problema y es la neurosis religiosa. No sé si escuchaste hablar de esto. Yo en estos días he aprendido acerca de ello. Y wow, que el Espíritu Santo nos dé revelación de ello. La neurosis religiosa es que hacemos cosas por miedo de Dios. Eso demuestra que no conocemos a Dios. Yo no hago lo que hago por miedo a Dios. Yo hago lo que hago por agradecimiento a Dios. Por quién Él es. Por lo que Él ha hecho por mí. Por lo que Él hará por mí y por lo que seguirá haciendo. Interpretaciones incorrectas nos sacan del plan y del diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. No sirva a Dios por miedo. No invierta tiempo por miedo. Escúchame bien. No ofrende, ni diezme, ni nada por miedo. No lo haga. Estate quieto. Porque no has conocido. No lo conoce. No lo conoce. Mi Dios será severo con aquellos que no estén atentos a su palabra. Mi Dios contigo y conmigo es amoroso, tierno, justo. Dice 2 Corintios, puedes ponerte de pie. 2 Corintios dice, del 3 al 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Era increíble Pablo escribiendo esto. Con razón era medio gaditano, le gustaba estar en Cádiz a Pablo. 1 Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las otras que otros atraviesan. Esto es súper importante. Hey Juan Carlos, lo que tú pasas, yo también lo paso. Lo que él pasa, yo también lo paso. Y lo que ellas pasan, todos de una manera u otra, tenemos los mismos problemas.
Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y dice ahí, 10:13, dice, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. No permitirá Dios que caiga sobre nuestros hombros más de lo que podemos soportar. No pierda el tiempo en por qué ha caído esto. Más bien invierte el tiempo en, Señor, si ha caído sobre mis hombros, es porque tú lo has permitido. ¿Dónde está la puerta de salida de todo esto? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Gálatas 5:1 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Su plan es que vivamos en libertad. Y esto tiene mucho que ver para que podamos entender de que hemos sido diseñados para vivir en libertad. No bajo un espíritu de ira, un espíritu de tristeza y no bajo un espíritu de miedo. Y Juan, primera carta de Juan 4:18 dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. ¡Wow! Ahora la pregunta sería, ¿cuántos van a tener miedo? No vamos a permitir tener miedo. Vamos a trabajar para no tener miedo. Vamos a trabajar para que el amor de Dios, experimentar plenamente el perfecto amor de Dios. El amor de Dios echa fuera todo el temor. Ese es el plan de Él. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos en esta mañana porque tú puedas llevarte todo el temor de nuestra mente, de nuestra alma, Señor, de nuestros sentimientos, pensamientos, emociones. Tú puedas sacarlo por completo, Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que el temor no siga trayendo parálisis. Que el temor no pueda cegar, traer mayor revelación acerca de la persona del Espíritu Santo. Que el temor no ciegue el entendimiento de entender la verdadera paternidad de nuestro Padre Celestial. Y que el temor no nos lleve a tener miedo a la muerte. Más bien, en el nombre de Jesús cerramos toda puerta que a la muerte ha sido abierta. Toda puerta, Señor, al suicidio queda cerrada en el nombre de Jesús. Toda puerta al miedo, a la enfermedad, queda rota, cerrada en el nombre de Jesús, Señor. Amén.